Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a La Voz de Residente, como todos los miércoles. Agradecidos que nos estén acompañando en La Voz de Residente en urgencias. Les vamos a presentar una excelente doctora que estará realizando una plática o, como a mí me gusta verlo, una clase. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos una doctora invitada quien realizará una exposición de alrededor de 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención de nuestro doctor mentor. La clase de intervención que tendrá será para complementar, felicitar, comentar o comentar sus experiencias sobre el caso, lo que vea necesario para complementar la exposición. También les recuerdo que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Si usted nos está viendo por medio de Facebook, en la página Yo Soy Médico 17 y gusta preguntar, comentar o felicitar, hay que hacer en la parte de comentarios. O si solamente gusta poner un me encanta o un me gusta, pues también son súper entendibles y bienvenidos. Si por lo contrario usted nos está viendo por Zoom y gusta preguntar o comentar, hay que hacer en la parte de chat o de preguntas y respuestas para que los lectores puedan leerlas y comentar sus preguntas o saber sus comentarios. Vamos a finalizar este webinario con conclusiones de ambos doctores, recordando que esto va dirigido especialmente a residentes de urgencia, así que podemos dar complementos, comentarios o consejos. Me gustaría recordarles que nos van a encontrar en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Usted decide qué es lo que quiere aprender. Pero ya no le voy a quitar más tiempo a quien realmente vienen a escuchar esta noche de la Universidad Autónoma del Estado de Yucatán, residente de segundo año de la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas en el Hospital General Regional número 12, la doctora Mónica Elizabeth Barahona Magaña. Buenas noches, doctora Moni. Sí, se escucha todo el audio correcto, ¿verdad? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Pues al contrario, doctora, le voy a dejar con el mejor público, que son los residentes de urgencia y los residentes de medicina interna, para que pueda comenzar con su exposición. Le pido por favor nada más que me indique en el momento que quiera que se cambien las diapositivas, ¿sale? Claro que sí, muchas gracias. Buenas Muy bien, noches a todos. entonces la veo al final de su exposición. Que disfrute mucho su clase. Muy buenas noches, yo soy Mónica, muchas gracias por la presentación. ¿Le podemos dar a la que sigue, por favor? Ok. Los objetivos de la clase de hoy pues van a ser principalmente revisar cuál es la farmacocinética y la farmacodinamia de las benzodiazepinas. Vamos a analizar su toxicocinética y la toxicodinámica, reconocer la vida media y las vías de eliminación. Vamos a ver cuál es el cuadro clínico característico del síndrome hipnótico sedante, que es una parte muy importante de nuestro tema del día de hoy. Analizar el tratamiento con el flumazenil y cuáles van a ser las medidas de reanimación básicas por la intoxicación, y el cuadro clínico y el tratamiento del síndrome de abstinencia por las benzodiazepinas, porque son cuadros diferentes. ¿Le podemos dar la que sigue, por favor? Bueno, vamos a empezar el contenido. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy: los usos comunes, la epidemiología, la farmacodinámica, la farmacocinética, el metabolismo y las vías de eliminación, cuáles son las dosis tóxicas, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico diferencial, el tratamiento, y vamos a hablar un poquito al final del tema sobre unas conclusiones. ¿Le podemos dar la que sigue, por favor? Perfecto. Los usos comunes. Bueno, las benzodiazepinas son fármacos que tienen múltiples propiedades. Se sintetizaron por primera vez en la década de 1960. El clordiazepóxido fue el primer medicamento de esta clase que se sintetizó en 1954 bajo el nombre de Librium, y el diazepam vino a tener su uso ya más ampliado en 1963. Ambos fueron sintetizados por el laboratorio Roche. Entre las funciones o los usos más comunes de estos medicamentos, pues van a utilizar como sedantes, como ansiolíticos, para estados de supresión, para trastornos del sueño, para trastornos como psiquiátricos que involucren agitación, y para como anticonvulsivante. ¿Le podemos dar la que sigue, por favor?
Ah, disculpe, doctora, se trabó un Sí, poquito. muchas gracias, no hay problema. Perfecto. Vamos a hablar ahora también un poquito de la epidemiología. Desde hace más de 2 décadas van a ocupar el primer lugar entre los agentes responsables de las intoxicaciones. ¿Por qué? Porque básicamente vinieron a desplazar a medicamentos que se utilizaban para lo mismo, como los barbitúricos. Fueron desplazados por los numerosos efectos secundarios y adversos que tenían. Y las benzodiazepinas, pues por ser medicamentos relativamente seguros o muy seguros, pues se han utilizado de manera, pues por así decirla, muy amplia, por sobre todo personas mayores para los trastornos del sueño. Incluso nosotros los utilizamos mucho en la sala de urgencias como medicamentos de primera línea para tratamientos de estatus epiléptico o crisis convulsivas refractarias. La mayoría de los casos que se van a presentar por intoxicación van a ser por intentos suicidas. Muchas veces están combinados con otros medicamentos, sobre todo antidepresivos y drogas de abuso. Se menciona mucho que este tipo de pacientes, sobre todo los usuarios de drogas intravenosas, pues tienen cierta predilección por las benzodiazepinas porque pues muchas veces cuando no pueden conseguir esos medicamentos de abuso, pues por lo general la segunda opción que ellos tienen pues son las benzodiazepinas en vía oral. En esa tablita de la derecha podemos ver en este cuadrito cuáles son los rangos de edad y quiénes son los que utilizan con mayor frecuencia este tipo de medicamentos. Podemos ver que a partir de los 51 años a 60 años, pues es quienes más los utilizan, ¿no? Sobre todo por lo que ya les había comentado de los trastornos del ciclo del sueño y pues muchos pacientes también los utilizan pues como en combinación con antidepresivos. Por eso es que por lo general cuando se presentan estos pacientes en la sala de urgencias con síntomas de intoxicación, pues es por esta combinación. ¿Le podemos dar la que sigue, por favor? Ok, vamos a hablar un poquito de la farmacología. Las benzodiazepinas son bases orgánicas que están conformadas por un anillo benceno. Tienen, tienen 7 variedades de anillos diazepínicos y pues estas combinaciones tienen también otras subunidades que podemos ver ahí que son R1 a R7. Estas combinaciones son las que van a generar cambios tanto en la duración de la acción, la actividad metabólica, la potencia y cómo se van a eliminar y la formación de sus metabolitos activos. En la parte de la izquierda abajo podemos ver cómo están conformadas las estructuras de los principales benzodiazepínicos que manejamos nosotros en nuestro medio. Y pues estas combinaciones, como ya les había comentado, son las que van a dar tanto la vida media como el efecto, ¿no? Hay algunos que tienen un efecto más ansiolítico, otros tienen el efecto más hipnótico y todo esto es por esta variación. ¿Le podemos dar la que sigue, por favor? Ok, vamos a hablar un poquito sobre la síntesis de GABA, porque pues es muy importante hablar de GABA porque pues va a ser el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central y va a ser a través del cual las benzodiazepinas van a trabajar, ¿no? El GABA se va a producir o se va a sintetizar a través del glutamato y este pues se va a encontrar en las vesículas presinápticas del sistema nervioso central. Este neurotransmisor, pues como ya les había comentado, es el principal neurotransmisor inhibidor. Se va a sintetizar a través del glutamato, a través de la glutamato descarboxilasa. Y pues estas, cuando ya se conforma, pues el glutamato y la glutamina se van a enviar a las vesículas presinápticas. El transportador de GABA pues es el que va a liberar esta vesícula presináptica y va a llegar a la vesícula postsináptica para unirse al receptor GABA. Y ya una vez estando ahí, el receptor benzodiazepínico es el que va a reaccionar dependiendo de la subunidad de la que se trate, que en este caso es GABA-A. Y pues para la misma recaptación del GABA, pues una vez que ya se eliminó de la vesícula postsináptica, regresa otra vez al transportador de GABA
y se reabsorbe otra vez a la vesícula presináptica y de ahí pues sigue otra vez su metabolismo de síntesis. ¿Le podemos dar la que sigue, por favor? Ok, vamos a hablar un poquito de GABA B, porque pues GABA B es muy importante para la cuestión de las adicciones. El receptor GABA B, que es el que está mediado por una proteína G, es principalmente, funciona con canales de calcio y con canales de potasio. Se va a encontrar tanto en la vesícula presináptica como postsináptica. Cuando está en la vesícula presináptica, depende de canales de calcio, y cuando está en la vesícula postsináptica, depende de canales de potasio. Una vez que se estimula la síntesis de GABA B, pues ¿qué va a pasar? Que se va a generar, dependiendo de si es presináptico o postsináptico, en este caso lo que más nos importa es postsináptico, una liberación de canales de potasio. Y estos canales de potasio van a hacer que se separe la proteína G, sobre todo en la unidad gamma, y esta unidad gamma es la que va a provocar la separación de la adenilato ciclasa, va a disminuir la síntesis de adenil fosfato, y esto va a provocar también que se inhiba pues por así decirlo, la liberación de canales de calcio, y esto es lo que va a aumentar el efecto, pues básicamente de adictivo no solo de las benzodiazepinas, sino también del etanol, de las metanfetaminas, de la cocaína, y pues básicamente esto es lo que va a provocar que el sistema de recompensa que se encuentra en el área ventral pues siga recibiendo estímulos, ¿no? Y esto es lo que va a provocar que el cuerpo vaya generando cierta tolerancia y que el cuerpo vaya necesitando al mismo tiempo más dosis y más medicamento, porque al mismo tiempo pues va a estimular a las neuronas dopaminérgicas. Se ha estudiado tanto en ratas como en varias series de casos de humanos que al estimular esta zona y al tratar este tipo de intoxicaciones, sobre todo las benzodiazepinas, con agonistas dopaminérgicos, pues se reducen los síntomas tanto de abstinencia como de adicción. ¿Le podemos dar la que sigue, por favor? Esta pues nada más es como una imagen de resumen de lo que les había comentado, de que GABA B es el que tiene pues mucha importancia en cuanto a las adicciones por la separación de la proteína G en su subunidad gamma, y es la que disminuye la síntesis de adenilato. Y esto es lo que va a provocar que se vaya generando esta tolerancia y esta como sistema de recompensa en el área ventral. ¿Le podemos dar la que sigue, por favor? Ok. Ahora pues vamos a hablar un poco de la farmacodinámica de las benzodiazepinas. Como ya les había comentado, pues estos van a potenciar la actividad de GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Como pueden ver ahí en esta imagen de la izquierda, pues es la subunidad tanto alfa como beta y gamma del GABA. GABA A va a funcionar principalmente a través de canales de cloro, y pues esta va a tener 5 subunidades que van a ser alfa, beta, gamma, delta y demás. Las benzodiazepinas se van a unir de manera principal a alfa y beta. ¿Qué va a pasar? Una vez que se libera, o sea, que la benzodiazepina llega a su receptor, este receptor va a generar que se incremente pues básicamente el flujo de los canales de calcio. Se van a aperturar canales de calcio y eso va a provocar un incremento en el flujo, y esto va a generar hiperpolarización. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que la neurona va a dejar de ser excitatoria y se va a inhibir pues básicamente el sitio, ¿no? Entonces, las principales pues son alfa y beta, para recordar. Y pues es importante también recordar que estas subunidades también son las que nos van a ayudar para el mismo antagonismo, sobre todo pues ya cuando hablemos del flumazenil, que es el principal, pues por así decirlo, antídoto en cuanto se trata de intoxicación con benzodiazepinas.
El flumazenil pues se va a unir a estos sitios y es lo que va a generar que se reduzcan tanto los efectos hipnóticos sedantes como anticonvulsivantes y demás que pueden provocar la intoxicación por las benzodiazepinas. Tiene un anillo también bencénico y diazepínico que luego vamos a comentar. ¿Le podemos dar la que sigue, por favor? Ok, como ya habíamos comentado, van a potenciar la acción inhibitoria de GABA, van a favorecer que ingresen iones cloro a la célula, van a producir hiperpolarización y van a disminuir la excitabilidad de las neuronas. Principalmente se van a ubicar estos receptores GABAérgicos en hipocampo, en cerebelo, ganglios basales, hipotálamo y médula espinal. ¿Le podemos dar la que sigue, por favor? Ok. Vamos a hablar ahora un poco de la farmacocinética. La mayoría de los benzodiazepínicos son liposolubles. ¿Qué quiere decir? Que esto va a aumentar pues la absorción a través del tracto gastrointestinal. ¿Qué los va a afectar? Los más liposolubles son el diazepam y el midazolam. Cuando estos medicamentos se consumen con alcohol, el efecto va a aumentarse y se va a disminuir cuando se consumen con alimentos o con antiácidos. Esta liposolubilidad va a también estar muy relacionada con la unión a proteínas. Mientras más rápido se unan a las proteínas o mientras más afinidad tengan por las proteínas, quiere decir que más rápido van a atravesar el sistema nervioso central o la barrera hematoencefálica y que más efectos adversos van a tener. Entonces, mientras menos unión a proteínas, menor tasa de paso de la barrera hematoencefálica. Los que más tienen unión a proteínas son el diazepam y el alprazolam, entre un 70 a un 90%. También el volumen de distribución que tienen es bastante alto y esto también se va a ver afectado pues, por el metabolismo, que principalmente es por vía hepática. En la tablita de la izquierda podemos ver un poquito de la clasificación de las benzodiazepinas dependiendo de la vida media y de la duración que tienen aproximadamente. Estas son algunas, en unas diapositivas que sigue vamos a ver más. Se pueden dividir a través de la vida media, que puede ser de acción larga, de acción intermedia, de acción corta o de acción ultracorta. La acción larga va a durar entre 40 y 200 horas, la intermedia de 20 a 40 y la acción corta de 5 a 20 y la muy corta entre 1 y 1.5 horas. Pues los más representativos de los benzodiazepínicos de acción larga son el diazepam, los de acción intermedia pues el clonazepam y el bromazepam, los de acción corta el orazepam y muy cortos triazolam y midazolam. Los demás pues están más comercializados en Estados Unidos y nosotros casi no los tenemos en la sala de urgencias. ¿Le podemos dar la que sigue, por favor? Ok. La toxicocinética. Como ya les había comentado, pues como son muy liposolubles, se van a absorber principalmente a través del intestino delgado. Y pues los que son altamente liposolubles se van a unir a proteínas plasmáticas y esto es lo que va a generar que tengan mayor tasa de efectos o de paso a la barrera hematoencefálica, que son el diazepam y el midazolam entre los más comunes. Uno de los menos liposolubles es el oxazepam. En el paciente que presenta hipoalbuminemia, pues esto es lo que va a generar que aumente su concentración y la eliminación va a ser principalmente a través de la orina. Entonces, si nuestro paciente también tiene datos de enfermedad renal o lesión renal aguda, pues esto también va a generar que la vida media y la duración de acción se prolonguen en este tipo de pacientes. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos estos medicamentos en pacientes que tienen antecedentes de enfermedad renal. ¿Le podemos dar la que sigue, por favor? Ok, aquí pues está un poquito más extendido de lo que ya habíamos visto. Aquí no solo se ven cuáles son los principales medicamentos benzodiazepínicos, sino que también podemos ver sus nombres comerciales. Estos pues son los principales en Estados Unidos, ¿no? Hay en el mercado entre 300 y 500 benzodiazepínicos, pero en Estados Unidos los más utilizados son 14. Dependiendo de la vida media, pues es como se van a dividir, ya lo habíamos comentado. Y pues muchos de estos medicamentos tienen metabolitos activos que se van a ver perjudicados o alterados en pacientes ancianos, en pacientes embarazadas, en pacientes con enfermedad renal,
Y estos metabolitos, dependiendo de la vía pues de metabolismo, van a estar activos o inactivos dependiendo si es oxidación o conjugación, y es lo que va a dar que el volumen de distribución y que, por ejemplo, se acumulen en tejidos como la grasa, como el músculo, que puedan tener metabolitos activos o inactivos, y la duración. Los principales, pues el diazepam, tiene su metabolito activo que es el N-metil-diacelam, y básicamente van a interactuar por el metabolismo hepático que tienen con los citocromos. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Básicamente esta tablita era para ver los nombres comerciales y cómo generalmente es la dosis de los medicamentos. ¿Le podemos dar la que sigue, por favor? Ok. Esta era la tableta que les quería enseñar también. El principal metabolito activo que vamos a ver es el del diazepam, que dependiendo de la vía de eliminación puede ser el desmetildiazepam, que es por la conjugación, y el temazepam y el oxazepam, que también son medicamentos activos por las vías de oxidación. Era nada más para recordar lo que ya habíamos platicado. La que sigue, por favor. Ok, como ya les había comentado, pues se van a absorber en el tracto gastrointestinal. Son altamente lipofílicos y con elevada unión a proteínas. Prácticamente todas las benzodiazepinas tienen una elevada unión a proteínas entre el 70 y el 90%, pero el diazepam es el que más tiene, cerca de un 99%. Van a presentar el metabolismo activo, como ya les había comentado, se van a metabolizar a través de los citocromos, estos dos citocromos, y estos fármacos otros fármacos que también se metabolizan por estos citocromos pueden aumentar la semivida de estos medicamentos. Los principales pues son la claritromicina, el ketoconazol, el diltiazem y los inhibidores de proteasa que se utilizan para tratamiento de pacientes con VIH. Entonces es muy importante tomar en cuenta que si nuestro paciente está tomando alguno de estos medicamentos y también está tomando una benzodiazepina, pues esto va a prolongar pues la vida media del medicamento. El fenobarbital, la fenitoína, la carbamazepina y la rifampicina van a aumentar el metabolismo, entonces van a producir que la vida media del fármaco dure menos. Nada más hay que tomar esto en cuenta. La que sigue, por favor. Ok, esto era lo que les comentaba. Dependiendo de la vía de eliminación, ya sea por acetilación, que es por vía oxidativa, o por la glucoronidación o conjugación, es la excreción que va a tener el medicamento. Esas letritas que están entre paréntesis, pues básicamente son los metabolitos, y dependiendo de si es S, es de vida corta, si es I, es de vida intermedia, si es T, es de vida larga, y si es L, es de vida muy larga. Entonces, el principal que estábamos tomando en cuenta era el del diazepam. Entonces, también el triazolam, el alprazolam y el midazolam, dependiendo de la vía de eliminación, van a tener metabolitos activos. Y estos metabolitos activos son los que, cuando se acumulan en los tejidos como grasa o músculo, se inactivan, pero se pueden volver a activar, y estos van a prolongar que, por ejemplo, si un medicamento como el midazolam puede durar entre 1.5 a 4.5 horas, el metabolito activo se queda acumulado en tejido muscular o adiposo, y esto va a generar que el metabolito dure entre 4 a 50 horas. O sea, esto va a variar dependiendo del medicamento, pero sí es muy importante tomar esto en cuenta porque, pues, por lo general tiene que ver con las vías de administración, ¿no? No es lo mismo dar un medicamento por vía oral que dar un medicamento por vía intramuscular. Entonces, por ejemplo, el diazepam por vía intramuscular y por vía oral tiene un metabolito activo que puede durar hasta 200 horas. Entonces, hay que tener muy, muy en cuenta esto. ¿Le podemos dar la que sigue, por favor? Ok. Como son medicamentos, pues, muy seguros por lo general, y porque pues ya habíamos hablado de que casi prácticamente no atraviesan la barrera hematoencefálica y que su metabolismo es muy alto por la liposolubilidad, pues las dosis tóxicas son muy variables, ¿no? Dependiendo del medicamento,
pues puede ser que el paciente no presente sintomatología hasta dosis muy elevadas. Entonces, pues las que más se conocen son las siguientes: el triazolam de 5 miligramos, el flunitrazepam de 20 miligramos, y así como se ven en la imagen, ¿no? Da mucho que hablar, ¿no? Que el diazepam son 500 miligramos, lo que se ha documentado que puede ser la dosis tóxica, sobre todo en pacientes que están acostumbrados a utilizar este medicamento, porque pues en estos pacientes los receptores de GABA, mientras más medicamentos ingiera el paciente, pues los receptores se van a saturar más, ¿no? Y esto va a generar que pues el cuadro clínico pueda ser muy variable en un paciente que se tomó una pastilla al que tomó, no sé, 2 cajas de tabletas. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. La que sigue, por favor. Ok. Pues ahorita vamos a hablar ya de las manifestaciones clínicas del principal toxíndrome que provocan las benzodiazepinas, que es el hipnótico sedante. La clínica del sistema nervioso central se puede presentar entre los 30 a 120 minutos posterior a la ingesta. Se va a caracterizar por náuseas, vómitos, agresión, excitación, psicosis, y lo más común que vemos en la sala de urgencias es que los pacientes no solo hayan ingerido benzodiazepinas. Eso pues ya habla de que el rango de pacientes que tiene acceso a estos medicamentos es muy amplio, ¿no? Lo más común es que hayan ingerido también etanol y que eso pues aumente la sintomatología. El diazepam y el lorazepam tienen como vía de o sea, tienen como vehículo de administración el propilenglicol, que puede generar otro síndrome aparte, que se va a caracterizar por necrosis tisular, hemólisis, arritmias, hipotensión, acidosis láctica, falla orgánica múltiple y convulsiones. Entonces hay que tener muy en cuenta si la intoxicación es por diazepam en vía intramuscular o intravenosa, porque pues eso es de lo que va a depender que se presenten estos síntomas, ¿no? Otros síntomas que va a presentar nuestro paciente pues van a ser somnolencia, bradilalia, bradipsiquia, ataxia, bradicardia, bradipnea, miosis, hipotensión, hipotermia, depresión respiratoria y coma. O sea, básicamente es todo para abajo, ¿no? Este toxíndrome se caracteriza porque todo va para abajo. No solo las benzodiazepinas provocan el toxíndrome hipnótico sedante, también los barbitúricos, el etanol, ciertos anticonvulsivos, calcio antagonistas, etomidato y antiarrítmicos pueden provocar estos síntomas. Entonces es muy importante interrogar bien a la persona que lleva al paciente a la sala de urgencias, ya sea un familiar, ya sean los paramédicos o quien sea que haya encontrado a nuestro paciente, ¿no? La que sigue, por favor. Ok, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Esto pues de la prueba rápida, pues es una prueba cualitativa para detectar benzodiazepinas en orina. No lo manejamos nosotros en el medio, pero es importante tomar en cuenta que sobre todo en Estados Unidos hay diferentes marcas de laboratorio y pueden haber también falsos negativos porque dependiendo de la marca de laboratorio, pues puede ser sensible tanto a midazolam, lorazepam, entonces varía mucho. Entonces es muy importante pues hacer una buena historia clínica, revisar bien a nuestro paciente y tomar en cuenta los antecedentes pues de importancia y consumo de medicamentos previos que pueda tener la persona, ¿no? Para descartar, pues podemos tomar de ley laboratorios completos, incluyendo bunicreatinina, para pues poder descartar que haya sido otra causa que pueda comprometer el estado de conciencia de nuestro paciente, como un síndrome urémico, por así decirlo. Tenemos que ver cómo está la oxigenación de nuestro paciente, porque también pues puede haber encefalopatía hipoxémica, entonces por eso es muy importante la gasometría arterial. Como nuestro paciente pues muchas veces puede llegar con un deterioro neurológico, hay que de ley tomarle una glicemia capilar para descartar que se esté tratando de una hipoglucemia como parte del diagnóstico. Y pues también si nuestro paciente presenta otros síntomas como estado de coma, pues hay que tomar en cuenta las enzimas musculares para evaluar si el paciente no ha tenido datos de ratomiólisis. Dentro de lo mismo, pues como auxiliares de imagen está la tomografía computarizada de cráneo
en una punción lumbar pensando que nuestro paciente pueda presentar un cuadro clínico también de una probable neuroinfección y pues una radiografía de tórax. Esto básicamente pues es el gabinete de estudios que tenemos pues la mayoría de todos en el hospital. Entonces hay que hacer mucho énfasis en la historia clínica, interrogar bien al familiar o a la persona que está llevando al paciente, el consumo de medicamentos previos, si por lo general encontraron el blister del medicamento que consumió, cuántas pastillas, o sea, por lo general nuestros pacientes sí llegan con un estado de somnolencia, pero al estímulo, pues sí algunas veces pueden responder preguntas. Entonces, si el paciente se encuentra en condiciones de una buena exploración física y que coopere, pues sí también tratar de recabar la mayor información posible a través de ellos, ¿no? La que sigue, por favor. Ok. No solo vamos a pensar en cuanto a las benzodiazepinas como principal causa o diagnóstico. Hay que tomar en cuenta otras circunstancias, ¿no? Podemos tomar en cuenta también que no se trate solo de benzodiazepinas, pueden ser drogas de prescripción como opioides, relajadores musculares, litio, antipsicóticos, AINES, drogas de abuso como etanol, heroína, alucinógenos, que el paciente esté en un estado de abstinencia alcohólica, que se puedan presentar efectos adversos de varios medicamentos como hiperamonemia, el síndrome serotoninérgico por las quinolonas, que nuestro paciente haya ingerido etilenglicol o metanol, que haya consumido toxinas inhaladas como monóxido de carbono, derivados de plantas como salvia. La que sigue, por favor. Infecciones, que se trate de una sepsis, fiebre relacionada a delirium, alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones endocrinas, hipercapnia, hipo o hiperglucemia, un estado hiperosmolar, hipoxemia, errores innatos del metabolismo como enfermedad de Wilson y también nutricionales. Se puede tratar de una encefalopatía de Wernicke por deficiencia de B12 y de folatos y niacina. La que sigue, por favor. Ok. Alteraciones cerebrales, como ya hemos comentado, encefalitis, meningitis, abscesos epidurales, crisis convulsivas, un estatus epiléptico no convulsivo, o sea, el paciente se puede presentar también así, traumatismo craneoencefálico, encefalopatía hipertensiva, trastornos psiquiátricos, no solo por benzodiazepinas, y pues fallas orgánicas, ¿no? Cardíaca, hematológica, hepática, pulmonar y renal. Se comenta también que los pacientes que presentan gran quemado y pacientes que presentan rabdomiólisis también pueden tener el cuadro clínico sugestivo de intoxicación por benzodiazepinas. Entonces pues sí es importante tomarlo en cuenta, pero pues los principales son los que ya mencionamos. La que sigue, por favor. Ok. Ahora vamos a hablar ya un poquito de lo que es el tratamiento. El paciente en el cual tenemos sospecha de intoxicación por benzodiazepinas, pues puede llegar de dos formas a nuestra sala de urgencias. Se puede encontrar estable o puede estar inestable. Hay que tomar en cuenta en el paciente que tanto llega estable como inestable, que haya consumido otra sustancia independiente de la benzodiazepina. Lo principal pues es el ABCD, la vía aérea, la respiración, la circulación, cómo está el nivel de conciencia, las pupilas, cómo está su nivel de glicemia, si tiene alguna lesión, cómo está su entorno y la temperatura. Recalcando pues que es muy importante hacer una buena anamnesis al paciente o a los testigos, el nombre del medicamento, cuál fue la cantidad administrada, cuánto tiempo pasó desde que se encontró al paciente o que él refiere haberlo consumido, la vía de entrada, si fue vía oral, si fue vía intramuscular, si fue vía rectal, si fue vía intranasal y qué tipo de intenciones tuvo el paciente en cuanto al consumo, sobre todo en pacientes pediátricos, pues la mayoría de este tipo de situaciones son por vía, o sea, son accidentales. Pero ya en pacientes adultos y sobre todo que tienen antecedentes de enfermedades psiquiátricas, pues la mayoría de las veces es por un intento de autólisis. Hay que interrogar muy bien qué tipo de antecedentes tiene el paciente, si padece de alguna patología psiquiátrica o orgánica, si ha tenido antecedentes de intoxicaciones
anteriores. Hay una escala que utilizamos mucho en urgencias que se llama SAD Person, que básicamente nos ayuda a predecir y a valorar al paciente que llega a nuestra sala por una intoxicación o por un intento de autólisis. Nos ayuda a predecir el riesgo de que se vuelva a presentar este tipo de situaciones. Hay que hacer una buena exploración física, tenemos que revisar muy bien a nuestro paciente, vamos a auscultarlo, revisar muy bien abdomen y extremidades, a ver si no tiene una herida, algún sitio de venopunción porque nos pueda indicar que haya estado en contacto con alguna otra droga. Entonces hay que desvestir a nuestro paciente y revisarlo muy bien. Las pruebas complementarias, pues básicamente ya las habíamos comentado, laboratorios completos, en dado caso de que nuestro paciente pueda presentar o sospechemos que tiene desequilibrio ácido-base, que lo veamos con respiración acidótica o respiración que esté polipneico, taquipneico, pues hay que tomar una gasometría arterial. Los tóxicos en orina, como ya habíamos comentado, pues no van a indicar que el paciente pueda estar, no nos van a decir básicamente por qué benzodiazepina está intoxicado en nuestro paciente, al menos en nuestro medio no. En Estados Unidos sí hay algunas marcas que ya sacaron al mercado pues de diferentes benzodiazepinas, pero pues nosotros en el medio es importante saberlo, no lo manejamos, pero sí existe. Hay que tomar también un electrocardiograma si estamos sospechando que pues nuestro paciente también haya consumido pues anfetaminas, cocaína o neurolépticos. Una radiografía de tórax si nuestro paciente llega con datos de insuficiencia respiratoria o si estamos sospechando que pueda tener alguna complicación. Una radiografía de abdomen si sospechamos que nuestro paciente haya ingerido cáusticos o que que sea de estos body packers que son los que transportan droga. Muchas veces pues no solo consumen las benzodiazepinas, sino que también pueden transportar otro tipo de drogas como cocaína o heroína. Una tomografía de cráneo si estamos sospechando que nuestro paciente tuvo un traumatismo craneoencefálico o que se pueda presentar con datos de crisis convulsivas o un estatus epiléptico. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que monitorizar a nuestro paciente, tiene que estar monitorizado. Y pues ahora ya vamos a lo importante, ¿no? El lavado gástrico. Está principalmente contraindicado si nuestro paciente tiene riesgo de broncoaspiración. Si nuestro paciente se presenta en la primera hora de ingesta, está documentado que sí se puede utilizar el lavado gástrico. Puede realizarse hasta la segunda hora post ingesta, pero hay que tener mucho cuidado, tenemos que preparar muy bien a nuestro paciente, controlar bien la vía aérea, evitar datos que pueda tener riesgo de broncoaspiración y si no sabemos, por ejemplo, a qué hora consumió nuestro paciente el medicamento, si está en conjunto con alguna otra droga o con alguna otra sustancia, pues el paciente que amerita lavado gástrico, pues se puede prolongar, ¿no? La duración o el tiempo de este tipo de tratamientos. Pero, pues por lo general, el que más se utiliza, pues es el carbón activado y el carbón activado es antes de las 2 horas de la ingesta. La máxima eficacia es en la primera hora post ingestión y la dosis es de 1 gramo por kilogramo de peso y se va a diluir en 200 cc de agua o puede ser manitol. Hay que tener mucho cuidado si nuestro paciente puede deglutir, pues la vía oral es la preferida. Pero si nuestro paciente tiene datos o riesgo de broncoaspiración, pues se puede dar por vía nasogástrica. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por lo general, pues nuestro paciente se puede presentar un poquito somnoliento, pero pues al estímulo reacciona, ¿no? No se documenta, no está indicado en este tipo de pacientes que se dé el carbón activado en múltiples dosis. Por lo general es en la primera hora, como ya les comenté, y en unidosis. Hay que también tomar en cuenta pues los niveles de etanol, si tuvo también ingesta de paracetamol, como ya hemos comentado, si consumió algún otro medicamento. El principal
principal antídoto, el que pues es el que tiene mayor eficacia, es el flumazenil. El flumazenil es un antagonista de las benzodiazepinas, es un 1,4 imidazobenzodiazepínico, es un derivado del antibiótico antramicina, y ¿qué va a hacer? Va a desplazar a la benzodiazepina de su sitio de unión o su receptor. El flumazenil va a tomar esa posición y es el que va a disminuir los síntomas hipnóticos, sedantes y pues los efectos básicamente que tiene la intoxicación por este tipo de medicamentos. La vida media es aproximadamente de 57 minutos, tarda de 1 a 5 minutos en hacer efecto y la dosis es la que sigue. Es de 0,2 miligramos hasta completar 3 miligramos, son 3 miligramos, no 13. 3 miligramos, la dosis en niños es de 0,01 por kilogramo de peso y B, cada 1 o 2 minutos hasta llegar a 0,2 miligramos. Se puede aplicar en infusión de 0,2 miligramos en los primeros 30 segundos, luego posteriormente de 0,3 a 0,5 cada minuto hasta 3 miligramos. Y también se puede aplicar en alícuotas, que también es de 0,2 miligramos, hasta alcanzar esa dosis máxima de 3 miligramos. El efecto máximo lo vamos a ver a los 6 a 10 minutos posteriores. Entonces, básicamente, ¿para qué nos va a servir? Pues va a ser el confirmatorio de que nuestro paciente tiene una intoxicación por benzodiazepinas. La vida media es de 0,7 a 1,3 horas y también está documentado que se puede utilizar la aminofilina a 240, la presentación es de 240 miligramos en 5 mililitros y 6 miligramos por kilo en los 30 minutos. La que sigue, por favor. Ok. Nada más para concluir, pues vamos a hablar un poquito del síndrome de abstinencia. Solo como comentario, el flumazenil, pues no se debe de utilizar en pacientes que tienen uso crónico por benzodiazepinas, porque ya lo que ya hemos hablado de la saturación de los receptores benzodiazepínicos, y pues también tomar en cuenta pacientes que tienen antecedentes de crisis convulsivas, este medicamento está contraindicado. Solo para concluir, pues vamos a hablar de el síndrome de abstinencia. Es en un paciente que presenta nuevos síntomas o intensificación de sus síntomas posterior a la suspensión del medicamento. Los síntomas mayores pues van a ser convulsiones, estados confusionales, alteración de la percepción, alteraciones del movimiento y síntomas menores, aumento de la ansiedad, insomnio, náuseas e irritabilidad. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Si el paciente estaba tomando, por ejemplo, diazepam, se le va a dar la mitad de la dosis que está tomando y esto se va a ir reduciendo lentamente hasta que se retira definitivamente el medicamento. Todo esto tiene que ser pues vigilado por el psiquiatra. La que sigue, por favor. Y ahora sí, para terminar, pues una serie de conclusiones, ¿no? Las benzodiazepinas son medicamentos que se utilizan ampliamente, tienen propiedades ansiolíticas, hipnóticas, sedantes y anticonvulsivantes. Van a presentar potencia, duración y metabolismo variables. Esto va a depender pues de la liposubilidad y también pues de si tienen metabolitos activos o no. Hay que recordar cómo funcionan. Funcionan a través del receptor GABA, cuáles son las manifestaciones clínicas, todo para abajo, todo para abajo. Las muertes debido a benzodiazepinas son extremadamente raras, al menos de que se ingieran con otros fármacos como barbitúricos, etanol o antidepresivos. La mayoría de los casos de sobreingesta son manejadas exitosamente con las medidas de soporte inicial que damos en la sala de urgencias. La que sigue, por favor. La descontaminación gastrointestinal con carbón activado por lo general no genera beneficios y pues se va a incrementar el riesgo de broncoaspiración. El flumazenil es el antagonista competitivo no específico del receptor benzodiazepínico y es el que se va a utilizar para revertir estos casos de intoxicación y pues puede generar crisis convulsivas en pacientes que tienen tolerancia. Básicamente este es el resumen de la clase. Les agradezco mucho que me hayan brindado este espacio y poder seguir generando pues nuevos temas y mayor convivencia con el área médica de toda Latinoamérica.
Al contrario, doctora, muchas gracias por su tiempo y por su disposición de ser maestra esta noche. Les recordamos que si tienen alguna duda para la doctora Moni o quieren hacer algún comentario o felicitación, que también a mí me encantan, hay que hacerlo en la parte del chat o de preguntas y respuestas. Enseguida ya voy a pasar a hacer la voz a nuestro doctor mentor de la noche. Si tienen alguna duda, también él las puede contestar con mucho gusto. Que nos acompaña generalmente en urgencias el doctor Daniel Márquez. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? Perdón. Sí, doctor, sí se escucha. Ok. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias y nuevamente por la invitación. Agradecer a la doctora Mónica Barahona porque obviamente la agenda del residente es muy apretada y ella accedió de forma muy formal a esta ponencia, ¿no? Y bueno, ¿qué agregaría? La intoxicación por los medicamentos, cualquier tipo dentro de los psicofármacos, es un motivo muy frecuente de consulta en todos los centros y servicios de urgencias. Habitualmente en los niños es una ingesta accidental y en los adultos es una sobredosis intencional, ¿no? Las maniobras básicas de soporte vital son el pilar del tratamiento en el paciente intoxicado y son acciones que deben buscar disminuir la absorción sistémica de la sustancia para aminorar la progresión y la duración de los efectos de los medicamentos, ¿no? Eh, el uso de los antídotos, pues bueno, ella habló bastante bien del flumazenil a nivel privado, pero no siempre en todos, porque llegase a estar muchas veces este, en el paciente críticamente enfermo, en el paciente críticamente grave, llevarlo a una complicación muy grave. Como lo mencionó, el manejo inicial va a consistir siempre en medidas generales básicas y estandarizadas para cualquier sobredosis de este tipo de sustancias, ¿no? Entonces, siempre va a ser el ABC, siempre debe haber una evaluación clínica minuciosa. Y en las benzodiazepinas, recordar, bueno, como ella habló de los receptores GABA, ellos van a hiperpolarizar a través de los canales de cloro la membrana y van a enlentecer la conducción del estímulo nervioso. Y eso es lo que hace el cuadro clínico del síndrome hipnótico sedante. Desgraciadamente, no todos los síndromes tóxicos o los toxisíndromes se presentan de forma pura. Se presentan de forma pura alrededor de un 20-30% de las ocasiones. Todos generalmente cuando hay una sobreingesta incidental con fines o acciones suicidas, generalmente se acompañan de otros. Las benzodiazepinas, en su caso, del etanol. Entonces, el alcohol eh, favorece aún más ese síndrome hipnótico sedante y es donde hay que tratar al paciente y no solamente la causa, sino tratarlo como un conjunto, ¿no? Eh, Sí, recordar que el uso de los antagonistas es para la intoxicación grave, para la dosificación iatrogénica o cuando se conoce claramente la dosis de la benzodiazepina, ¿sí? Y que exista que exista un agente único, en este caso, que sea la benzodiazepina, ¿no? Entonces, el flumazenil, si es un antagonista, es una benzodiazepina, sin embargo, es competitiva a nivel del GABA y a nivel del sistema nervioso central. Entonces, la dosis quedó bastante clara. Cada vez hay cosas quizás diferentes eh, en la investigación de los receptores GABA, ¿no? Y como bien lo mencionaba ella, los GABA están en sus unidades y los de importancia clínica para las intoxicaciones o para la dependencia son los GABA beta. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta eso. Y pues no me queda más que agradecer nuevamente y pues muchas gracias por la ponencia, doctora. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Al contrario, doctor Daniel,
Muchas gracias por tener disposición de acompañarnos esta noche. Les recuerdo que realmente el tiempo que nos dedican los doctores es de manera altruista y es para compartir sus conocimientos y experiencias a la comunidad de médicos residentes. Especialmente los miércoles estamos dirigidos a urgencias y a medicina interna, pero pues ustedes saben que puede entrar cualquier doctor que se encuentre interesado en aprender un poquito más. También me gustaría recordarles que si se perdieron un poquito de la plática de la doctora Moni y de los complementos del doctor Daniel, nos pueden volver a encontrar en YouTube como Medical Legal Center para que puedan revivir la plática las veces que ustedes vean necesarias para estudiarla y repasarla. También me gustaría recordarles que si ustedes son residentes y les gustaría dar alguna de sus pláticas y compartir sus conocimientos, con mucho gusto les cedemos una hora para aprender usted tal y como lo hizo la doctora Moni. Doctora, de preguntas pues realmente no hay, solamente veo felicitaciones, así que antes de despedirnos y de escuchar sus consejos para sus compañeros de residente, me gustaría leérselas rápidamente. Carari Gómez manda, qué buen tema, muy útil. Omar Sánchez, muy útil, casos muy frecuentes. Jaime Jariel, felicidades, qué buen tema, saludos a ambos doctores. Gustavo Herrera manda, buenas noches, saludos de Morelia, Michoacán. También manda sus felicitaciones por su excelente presentación. Lenny manda, muchas felicidades, Moni. José Pedro, excelente ponencia. Ivette Sánchez, excelente ponencia, felicidades. Miguel, felicidades. José manda, felicidades, excelente ponencia. Minerva manda, felicidades, doctora, muchas felicidades. Y Carolina manda, felicidades, doctora. Doctora, ¿sería tan amable de regalarme su consejo para sus compañeros? Claro, muchas gracias. Muchas gracias a todos por las felicitaciones. Creo que pues está de más decir que es una causa muy común de consulta en la sala de urgencias. Es muy importante, pues como comentó el doctor, pues tener una buena anamnesis, revisar muy bien a nuestro paciente, sus antecedentes y pues sí tomar en cuenta que por lo general son pacientes que tienen trastornos psiquiátricos y que pues se presentan como intentos de autólisis, entonces la valoración por psiquiatría pues es importante, es fundamental, ¿no? Les agradezco mucho el espacio y espero que se pueda repetir. Creo que sí, doctora, con mucho gusto. Me despido con los comentarios de Rosario López. Felicidades, excelente ponencia. Y de Juan Carlos, saludos desde Comitán Chiapas, del doctor Cardiel. Buen tema. Doctora, muchas gracias. Que pase muy bonita noche. Doctor Daniel, gracias por su tiempo otra vez. Gracias, gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias.